Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¿Cómo estamos, corazones? Cerramos la semana y estamos llegando a Monterrey. ¡Qué bárbaro! Le digo aquí a Ana, que lleva la logística a Monterrey. Llego y traigo la lluvia de Guadalajara y luego cambiamos el clima. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué gozoso! Corazones, vamos aflojando poquito la bisagra. ¿Cómo ves? De toda la semana. Ya estamos en viernes con Mercurio retrógrado. Y bueno, pues como cada vez que se pone Mercurio retrógrado, no recomendamos cirugías que no estén, va a estar hasta el 15 de septiembre, que no estén planeadas, que no sean inminentes, que no sean, algo muy urgente, ¿no? Si puedes planearlo, no son recomendables, temas de comunicación, medios de comunicación, aparatos, ¿verdad? Aparatos. Y todos los planetas están empezando a estar retrógrados. Estamos terminando agosto y comenzando Virgo en septiembre con un nivel de licuadora sangoloteadora, porque pues estamos ya entrando hacia la última racha del año, corazón. Yo no tengo más que apapacharte y abrazarte por todo el trabajo personal que has hecho, por todo lo que hemos hecho aquí en la Manada Cuántica, en tanta movedera, tanta licuadora, que sin duda el que no soltemos el trabajo personal habla de un compromiso que tu alma tiene con esta encarnación en este tiempo. Y de eso precisamente, bueno, veremos mañana con nuestras almas hermosas aquí en Monterrey y la semana que entra en Ciudad de México, en la mera chupicosmia. Corazones de melón, así como hablábamos el día de ayer con el tema de las constelaciones familiares, tradicionales y muchas otras metodologías en las que si vas comprendiendo un poco más el tema del uso de la energía, sabes que hay lugares en donde tendríamos que preguntar si podríamos entrar, personas, personajes, ya sean de personas ajenas o tu pareja, tu expareja, madres, ancestros, abuelos, lo que sea, porque resulta irrespetuoso irrumpir en la energía de otras personas. Al final del día, no solamente esto se vive en nuestro sistema familiar a nivel de lo que hablábamos y de irrumpir con otras personas. No, el podcast del día de hoy, créeme que lo estuve haciendo en mi Scratch y lo estuve disfrutando muchísimo porque mira, vamos a contar historias, anécdotas y a partir de ahí voy a dejar mis recomendaciones. ¿Qué te parece? Para que estemos mucho más clavados en este viernes. Quisiera mandar saludos a tantísimas personas, a España, a Nebraska, a Estados Unidos, a McAllen, que va a Monterrey ahora, a Ciudad de México. Quisiera mandar tantos saludos a La Paz, a Hermosillo. Bueno, realmente quiero decirles, Manada Cuántica, que con cada mensaje, con cada historia, con cada experiencia, con cada cosa que ustedes van descubriendo, unos a la distancia, otros acá cercanos, temas que van avanzando con los equipos, temas que van avanzando con limpiar la microbiota, con desintoxicar su hígado, cómo cambia su estado emocional, su claridad mental. Todo eso para mí es el aire que respiro. Realmente sabemos que vienen tiempos que se van a poner más complicados, no te preocupes, dedicaremos tiempo en este podcast para verlo, pero quiero decirte que los llevo a todos en mi corazón y hoy más que nunca estoy disfrutando entrar en esta temporada 2 porque sin duda te fijas que comenzó y seguimos como licuadora. Pero vamos a dar ahora, cariño, unas historias que te voy a contar. Unas las he vivido yo, otras han sido contadas, las he recopilado y me va a encantar traerlas para ti.
Y ayer hablábamos, te decía, del tema de pedir permiso, pero vamos a llevarlo mucho más allá de meternos en la vida de las personas y de los vivos o de nuestros ancestros muertos. No, en general el tema del día de hoy va a ser unos relatos que vamos a traer, unos cercanos aquí. Nosotros aquí en Guadalajara vivimos cerca de una gran laguna que se llama Chapala, y de ahí hay unas historias en toda la Riviera de Chapala. Otras, en mi estancia en Cancún, las recopilé ahí en Cancún, y otras tantas historias recopiladas, fíjate, con personas de la construcción, albañiles, personas de campo, ancianos, personas que de alguna manera u otra comprenden, a pesar de su aspecto, ¿no? A veces dices, bueno, inclusive ingenieros que se dedican a la construcción, a levantar enormes plantas, a mover cosas, eh, y van recopilando estas anécdotas que vamos a empezar a platicarte, y vas a ir entendiendo por qué es importante pedir permiso. ¿A qué tenemos que pedir permiso, corazón? Fíjate que cuando yo he ido entendiendo esto, cada vez lo hago más y encuentro mucho más armonía en el resultado, y después, como Bergelinger decía, no hay rebote, no hay cola de la energía de regreso. Ahí hasta me voy a acomodar porque mira, vamos a contar cositas, ¿qué te parece? Es muy común ver aquí en México al menos, y yo sé que recopilando historias de distintas partes, imágenes, me encontré que realmente historias de duendes, hadas, gnomos, trolls, aquí en México se llaman, en la zona maya se les llaman aluches, chaneques, nahuales, dentro de las costumbres indígenas, ondinas. Es decir, todas estas entidades que viven en la tierra, que viven en las plantas, que viven en todo, pues te voy a decir que no solamente viven en los espacios vegetales, ¿no? Estamos hablando que no solamente hablamos de la parte de la naturaleza, que sí, desde luego, pero hay una infinidad, corazón, vamos a llamarle, de entidades, de energías, de frecuencias, de memorias. Hay tantas cosas que a simple vista con nuestros ojos, porque no tenemos ese rango de dimensión en nuestros ojos, o sea, el espectro de luz visible que nuestros ojos reciben y el cerebro nomás está en tercera dimensión, pero hay un mundo inmenso detrás en donde, aunque nosotros no lo veamos, sí lo experimentamos en nuestra vida. Entonces, todas estas personas que se dedican, te digo, a la construcción, aquí en México es muy común ver de repente en ciertas construcciones, y mira que yo me acuerdo desde pequeña, porque en una casa de la infancia que estaba, enfrente había un parque y estaban construyendo unos edificios de departamentos exactamente enfrente de mi casa de la infancia. Y me acuerdo que todos los chiquillos, cuando antes teníamos infancia y jugábamos en la calle, ¿verdad? Todos los chicos jugábamos a las escondidillas un poco cuando se empezaba a anochecer. Entonces subirnos en esas escaleras de obras negras, ¿no? En las que era bien peligroso, y había enormes agujeros de donde hacían los cimientos, y jugábamos en todos esos laberintos. Generalmente los albañiles siempre tenían una veladora prendida. Yo me acuerdo de eso de pequeña, pero después con los años y con estas historias te darás cuenta que aquí en México al menos cuentan personas que se dedican a la construcción pues de toda su vida, que pues ellos creen pues en que hay otras cosas, ¿no? Entonces, una de las historias que cuentan este tipo de trabajadores es que, mm, mm, que cuando van a demoler, por ejemplo, casas viejas, bodegas viejas, fincas viejas, ya no digas así muy antiguas coloniales, no simplemente que están ya en desuso, eh, que acostumbran pedir permiso a cualquier persona, fantasma, entidad, lo que viva ahí, porque dicen que en muchas otras ocasiones no les permiten trabajar y empiezan a sabotear cosas, empiezan a perderles las herramientas, empiezan a eh, ponerle agua, hacer travesuras, vamos a decir, o
asustarlos realmente cuando son casas de personas que fallecieron ahí o las asesinaron ahí o se suicidaron ahí. Tú no sabes a quién puedas estar molestando y estas personas de la construcción tienen hasta inclusive los mismos arquitectos o ingenieros, de ir a dar la bendición, que dentro de la cultura católica, pues este es el rango, vamos a decir, en el que se entiende que se limpia, ¿verdad? Y se armoniza, vamos a decir. Entonces, y lo cual, pues desde luego, es muy válido. Y bueno, hay otras historias, por ejemplo, de unos ingenieros que fueron a construir una ala industrial en una enorme extensión en donde iba a haber enormes plancas de hormigón y tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que comenzaron a limpiar el terreno. Lo primero que hacen pues es limpiar pues toda la parte vegetal, ¿no? Hicieron sus casetas estas de tanto del almacén como donde pues tenían los planos, la oficina, donde se pagaba, donde tenían la cafetera, el agua. Entonces eso era una base de concreto con una caseta de metal. Y nada más fue comenzar y empezaron a aparecer en esas casetas que estaban cerradas con llave, empezaron a aparecer un día todos los planos revueltos, rotos, todo destrozado. Empezó a aparecer mm, el café vertido encima de de los planos. En las computadoras les metían objetos. Y, por ejemplo, el perro que tenían ahí para el vigilante, el perro lloraba muchísimo, maullaba y un día apareció adentro de las casetas, pero nadie había abierto la puerta. También en el almacén donde guardaban pues todos sus tubos, coples en tamaños y todo, todo completamente revuelto. Y siempre había una característica, corazones. Había montones de tierra, tierra por todos lados. Eso también sucede acá en Chapala. Es muy común ver tierra así húmeda, vamos a decir. Entonces, pues ante tal conflicto, porque no les dejaban, la gente caminaba y se tropezaba, es decir, había ya muchos retrasos y muchos desgastes, hasta que a alguno de sus trabajadores se le ocurrió decir que ahí en un pueblo, ahí cerca del monte, en alguna población, había un señor que curaba, entonces que como una especie de chamán, pues. Y eso te estoy hablando que fue hace poquito, hace en el 2011 o 12, no te creas que fue hace mucho tiempo. Y entonces a esta persona se le ocurrió ir a llamarle al chamán y pues este señor le contaron, oiga, fíjese que estamos construyendo, que estamos haciendo, que estamos bla, bla, bla. Y pues lo primero que hicimos fue levantar pues todo, que tumbamos árboles y todo. Y el señor, el chamán le dijo, no, pues es que terrible lo que ustedes hicieron, molestaron a los duendes de la tierra, duendes de tierra. Entonces este señor vino y bueno, empezó en su trabajo a cantar un poquito, empezó a sonar un caracolito, con los ojos cuadrados, ya sabrás, del ingeniero, el de la obra, el administrador de la obra, y todos parados, porque pues de plano no nos dejaban seguir. Ante sus ojos incrédulos viene este señor, el chamán, y les dice, bueno, que les van a dejar terminar, pero tienen que darles algo a cambio. Y les voy a enseñar cómo ustedes tienen, cada vez que van a mover en un lugar, cómo tienen que hablarles, cómo tienen que decirles, y dijeron que los van a dejar terminar. Entonces ya sabrás que, bueno, el director de la obra, gente que hace cálculos, tú que tiene un casco en la cabeza, que tiene una mente racional así, agarró y dijo, bueno, vayan y tráiganle lo que este hombre dice, pero que esto se acabe por fin. Y a partir de ese momento, jamás, o sea, ¿qué pidieron? Piden dulces, pero no comerciales, o sea, eso no les puedes dar dulces llenos de cosas químicas. Aquí en México es muy tradicional la fruta cristalizada, piloncillo, calabaza, que se le llama en tacha, que tiene pues un dulce de piloncillo, esta biznaga, o sea, toda esta fruta que se cristaliza con azúcar. Y bueno, les ponía, entonces les decía, miren, cada vez que ustedes van a mover, tienen que llamar y decir, vengan niños, vengan, vengan, todos vénganse para acá, vamos a mover
cosas, vamos a hacer ruido, vamos a mover mucha tierra, vamos a molestarlos, nos da mucha pena, vamos a hacer obras para los hombres, vamos a cambiar todas estas cosas y les vamos a pedir que vengan aquí. Aquí hay dulces. Si después de que terminemos ustedes quieren regresar, ayúdenos a cuidar la obra, vuelvan a estar en las plantas y en todo eso. Pues ante los ojos más incrédulos de las personas que no creían en nada de esto, les dejaron terminar la obra y nunca más volvió a haber este tipo de destrozos, vandalismos y nunca más volvió a aparecer esta tierra. Creerlo o no creerlo. Aquí en la ribera de Chapala se tiene esa creencia, inclusive hay personas que me han comentado que han sacado fotografías en donde, ay, sácame la foto en la terraza y sale el bichito ahí, el gnomito horrendo al lado de las plantas, al lado de la persona. Están en una frecuencia que quizá en la cámara sí se toma. Les hacen travesuras a los perros, a veces cosas muy feas, pero hemos llegado a ver casos en los que, claro, llegan toda la orilla, está cubierta, normalmente, fíjate, es donde haya charcos, agua, vegetales, o sea, plantas, ahí hay muchísima vida, no solo los insectos que alcanzas a ver. Entonces llega la gente y hace sus embarcaderos y quiere construir sus casas y hace sus tinas para hacer tinas de jacuzzi y hacen agujeros y alteran, modifican y hemos visto niveles de los duendes o gnomos o como se les llame, les pinchan las ruedas de los coches, les descomponen los refrigeradores, como metiéndoles tenedores así en los motores de los refrigeradores. Es decir, de alguna manera están manifestando que el que está invadiendo su casa eres tú, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Cancún tú te vas a dar cuenta que cuando vayas a Cancún, México, está el aeropuerto y hay un puente que cruza la carretera que viene del aeropuerto y ahí abajito del puente hay una construccioncita, una casita que tradicionalmente toda la gente que vive en Cancún, saludos a Cancún, se acuerdan que es la casa, le llaman la casa de los aluches. Es como se les llama a estas entidades, vamos a decir, dentro de la cultura maya. Y la historia versa que cuando estaban construyendo el aeropuerto y estaban haciendo el puente, dos veces ese puente, calculado perfectamente por los ingenieros, perfecto, dos veces ese puente colapsó. Entonces, hasta que viene alguien y les dice que los aluches están muy inconformes porque ustedes están destruyendo todo. Entonces se están llevando sus casas y se están llevando sus poblaciones. Entonces, la forma en la que les permiten es en intercambio. Por eso dijeron, bueno, que si nos dejan a terminar, claro, o sea, quiero que entiendas, corazón, que de entrada las personas de la construcción, los encargados, ingenieros, arquitectos, se atacan de la risa. Dicen, pero eso es una estupidez. Y los albañiles dicen, pues nosotros no vamos a seguir si usted no nos da permiso de hacer esto. Entonces le construyeron su casita estilo maya, como si fuera un templecito, la casa de los aluches. Y al final del día, esa tercera opción, tercera oportunidad de hacer el puente, quedó y es el que está ahorita y vas a ver allá abajito la casita de los aluches. Y en distintas zonas arqueológicas, cuando vas y visitas como turista, es muy común ver que ponen esas casitas. ¿Para qué? Para que les permitan hacer todo este proceso para el turismo y modificaciones y sobre todo, pues bueno, porque está increíblemente cubierto por un entorno vegetal. Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a recomendar? Tenemos siempre que pedir permiso, porque aunque tú pienses que es tu propiedad, que tú la pagaste, que es nuestro ego que dice, esta es mi pertenencia, yo ya la pagué. Nosotros, ¿te acuerdas que te dije en estos días de la semana que vivimos la vida viendo el mundo por el ojo de una cerradura? No vemos realmente y no podemos comprender el grosor, ¿verdad? De todo lo que existe. Y antes de que yo comprara esta casa o de que yo viviera en esta casa, pues ha sido terreno de alguien, ¿no? Quizá alguien cayó muerto aquí, quizá perteneció a un grupo indígena, quizá, o sea, hay tanta y tanta historia humana, aparte de que siempre en donde se encuentra vida vegetal, pues se dice que viven
las hadas, las ondinas, los gnomos, etcétera. Hay entre que si crees o no crees, la recomendación es siempre, mira que esto un día una prima mía que quiero mucho, que canaliza ángeles y tal, me dijo, acuérdate que tú eres Titania. Titania es la reina de las hadas. Entonces me dice, acuérdate que tú eres Titania, la reina de las hadas, así que dale ofrendas a los duendes y a las hadas y ellos cuidarán de tu espacio, cuidarán de tus plantas, ellos buscan vivir en armonía, corazón. Quiero que entiendas eso. Que entre que si crees y no crees, yo te voy a pedir que a partir de ahora hagas la prueba, porque si pones atención, te vas a dar cuenta que quizá ya has hecho algo de esto y que te ha traído cosas adversas, vandalismos, vamos a decir, que no puedes eh, explicar. Entonces, la recomendación es que si van a hacer alguna construcción, van a hacer ustedes alguna demolición, ¿no? Como los albañiles que se paran y explican. Nosotros venimos a trabajar, vamos a tumbar las bardas, vamos a hacer cosas nuevas, lamentamos mucho a molestarlos, permítanos trabajar, les ofrecemos misas, porque hay almas ahí, vete tú a saber cosas, y que ellos se protegen al final de que los asusten, de que los avienten inclusive es decir, hay tantas historias. Entonces, la recomendación es que si vas a mover una barda, vas a tumbar un cuarto, aunque sea tu casa, aunque hubiese sido de hace muchos años tu casa, yo generalmente lo hago siempre. Vamos a cambiar una planta de lugar, esta planta, este lugar no le gustó. Hay plantas que se ofenden si pasan y se trepan los gatos, haz de cuenta, que se ponen tristes ahí porque el gato se trepa. Si un árbol, si lo vas a quitar, si lo vas a tumbar, aunque sea tu casa y me estorba para la cochera y tal, en este ego, si tú llegas y pues córtalo, créeme lo que va a traer cosas, cobra. Quiero que entiendas que de alguna manera la energía te va a cobrar porque estás matando al final del día. Estás generando karma hacia la tierra, hacia los animales, hacia las plantas. Y siempre va a cobrar, a veces cobra nuestra salud, etcétera. Entonces, cuando vas a hacer algún movimiento, pues quiero que entiendas, pide permiso porque los materiales de los que está hecha la casa, fierro, metal, tierra, ladrillos, todos son elementos que vienen de la tierra y al final del día los trajeron de algún otro lugar. Cuando vas a ocupar una casa nueva, un departamento nuevo, rentado, comprado, pide permiso. Ahora yo voy a avísale a la casa. Créeme lo que no está desperdiciado porque no sabes lo que está ahí. Pídele permiso a la casa, a su energía. Ahora quiero que seas mi casa. Dialoga. ¿Te acuerdas que ya hemos hecho podcast en los que hablamos que tienen las cosas ánima y ánime? Entonces, tienen esencia y no solamente tienen esencia energética, tienen esencia viva. Entonces, cuando tú a una planta le dices, mira, nos vamos a cambiar de casa, a lo mejor te va a faltar aire, a lo mejor te va a faltar un poquito de agua, pero llegando al espacio nuevo voy a encontrar en donde... Entonces, esta gente que nos dicen locos porque hablamos con las plantas o les pedimos permiso para cortarles a la sábila, se ponen tristes, sienten que las estás asesinando, que les invades. Entonces, cuando empiezas a convivir en este nivel de conciencia en el que sabes que todo lo material que tienes, casas, terrenos, terrenos que vas a desmontar todo, no te van a dejar terminar, va a haber muchos retrasos. Si no pedimos permiso al terreno, a la tierra, a los ancestros a los que les perteneció esto antes que a ti y todavía pueden tener algún sentido de apego y dices, ahora este va a ser mi espacio. Es decir, si nosotros no comprendemos que nada material es de nosotros, porque no te lo vas a llevar a ningún lado, a donde realmente tenemos que volver, no puedes llevarte nada. Nosotros estamos en espíritu nada más, estando aquí en 3D en esta materia. Nada de lo que hay aquí, todas las cosas, los objetos, las propiedades, solamente las disfrutamos, las usamos. Y tenemos que hacer un buen uso de las cosas. Cuando todas las cosas trabajan a tu favor para tus proyectos, ¿verdad?
comenzamos a entender que entonces le hablamos a nuestras herramientas, los pintores les hablan a sus pinceles, ¿sí? Créeme lo que a nivel cuántico tiene un sentido, eh, así como pido permiso para trabajar sobre la energía de una persona y que no se me permita ver o no se me permita entrar en donde va a haber algo perjudicial, aunque sea consciente o inconscientemente para ambas partes, ¿no? Así como se pide permiso para, vamos a abrirle, así sea un tarot, se pide permiso, ¿verdad? Así es el péndulo, se pide permiso, porque yo no sé qué hay ahí, porque hay miles de cosas, a veces no son positivas, pero si el ser superior, al pedir permiso, al tomarlos en cuenta, estamos hablando de otras entidades, estoy tomándote en cuenta, voy a llegar a esta casa nueva, hay plantas, hay jardín, hay esto, y les digo, miren, vamos a mudarnos, vamos a mover cosas y tal, les voy a dejar estos dulcecitos, las recomendaciones es que dejes dulces, pero que sean artesanales, hechos con frutas naturales, no cosas químicas, ¿no? También hay recomendaciones en las que dejes un vasito con moneditas, porque a los duendecitos les gusta contar las moneditas, son como niños. Y les dices, y tú puedes convivir conmigo, tú puedes jugar también bonito con las mascotas y te das cuenta, por ejemplo, mi gata tiene días que está ahí en la terraza, ahí atrás, en tu casa, mi casa, en la terraza está ahí donde hay una plantota de maracuyá que puso mi hija, y de repente se sienta a mitad viendo como a la nada, pero ve la planta y se le queda viendo. ¿Qué tanto estará viendo? No lo sabemos, pero me queda claro que ve algo más de lo que nosotros vemos. Y ahí está. Entonces, para que jueguen, para que convivan con las mascotas, inclusive si hay niños, para que tú los cuides también, para que estemos en armonía, yo prometo traerte tus dulces, vamos a hacer tierra ya, vamos a tirar una barda ya, vamos a hacer obras allá en el jardín, vénganse para acá, para que ustedes allá no estén molestos. Si después de que acabemos ustedes quieren volver, pueden volver, pero vente para acá, le hablas a los niñitos. Y también si hay alguna otro, vamos a decir, compraste una casa vieja y la vas a remodelar o la vas a tumbar completamente, bueno, con mucho respeto, le explicas a cualquier cosa que esté ahí, cualquier entidad, que ahora te toca a ti en este tiempo ser el propietario o ser la persona que, arquitectos, por ejemplo, que van a intervenir algo, y entonces pues respetamos mucho la historia, las memorias de todo lo que está aquí, pedimos perdón, pedimos una disculpa si faltamos al respeto. Es decir, tú puedes echarte ahí un discurso que salga de tu corazón y decir, vamos a hacer bardas nuevas, vamos a hacer cosas para este tiempo, vamos a hacer cosas que nos funcionen para que este lugar vuelva a tener vida. Y le prometes al espacio que va a tener vida y que va a ser funcional y va a ser servicial. ¿Entiendes por qué de lo contrario los espacios oscuros que nadie los arregla, nadie los pinta, se van acumulando entidades? ¿Te acuerdas que hicimos un podcast de limpiar los espacios? Que dijimos que donde no se mueven las cosas, donde hay oscuridad, donde está todo abandonado, ahí se van muchas entidades, incubos, ócubos y cositas feas. Entonces imagínate que alguien, muertos, inclusive almas en pena, vete tú a saber. Entonces alguien llega, lo vende y dice, ahí vamos a tumbar, pum, pum. Pues todos ellos se manifiestan porque al final ese espacio así oscuro, pues era su casa. O sea, ahora cómo que me vas a decir que aquí vamos a poner una tienda. Entonces esa tienda no vende, ese local no prospera, porque toda la energía que se llegó a irrumpir ahí está bloqueada. ¿Entiendes por qué se armonizan los espacios? ¿Por qué se pide modificación de terrenos? Que he visto mucho de, sí, que el cerro, que lo corté, que le subí, que le bajé. ¿Y le pediste permiso? Porque lo que te gastaste de dinero en hacer esos pilastrones inmensos y en hacer esa obra, tú no le pediste dinero al cerro para modificarlo con todo lo que hay. Eso así que está súper bien se te va a caer. ¿Por qué? Porque a la energía que está antes que nosotros, que ni ves, no le vas a ganar. Pero sí puedes convivir, sí puedes crear una asociación. Créeme lo que funciona, corazones. Yo lo he hecho por muchos años de mi vida con los autos, cuando se venden, cuando
los vamos a cambiar por autos nuevos y aunque todavía están en excelentes condiciones, les damos las gracias, los despedimos por habernos llevado y traído en tantos viajes tan seguros. Te hemos disfrutado mucho, has formado parte de mi familia, estoy profundamente agradecida y ahora te dejo lista para que hagas muy feliz a otra familia, a otra persona que sin duda te va a cuidar mucho y tu vida va a continuar siendo funcional. Una vez aprendí hace muchos, muchos años en un curso de metafísica, te estoy hablando hace más de 20 años, y decía que las cosas, los objetos, solamente viven por ser vistos. Es como tener una rosa y había un experimento que decían, pon una rosa en agua y todos los días empieza a admirarla y empieza a decirle cómo disfruto verla, empieza a admirarla, empieza a decirle que es preciosa, que te gusta su olor, que te gusta verla y esa rosa no se va a morir en el tiempo que normalmente una rosa se muere. ¿Por qué? Porque la miras, porque le pones atención, porque le das aprecio. Y esa rosa vive para ser admirada, vive para existir, para tener una función. Así como cuando nos dan unas flores de alguien que no te cae muy bien o que estás en peleada o algo y esas flores se mueren al día siguiente por la carga de energía que llevan. Entonces, si las personas recibimos energía, las plantas también, las entidades también y por si sí o por si no, yo te recomiendo que siempre pidas permiso. Te puse ahí en Instagram, después del post, una foto de piezas arqueológicas de los aluches, porque los antiguos mayas ya los definían y dejaron figurillas de arqueología. Y te invito a que si tú tienes una historia que contarnos en relación a esto, bueno, pues la compartas con la manada cuántica ahí en el post y me va a encantar leerlas. Corazones, vamos a aprender a pedir permiso. Y si llevamos mucho más lejos este tema de pedir permiso, pues vamos a pedir permiso a nuestros ancestros de que nuestra vida sea fácil. Vamos a pedir permiso a esta casa rentada o propia, de comprarla, de que nos dure, de que sea nuestro hogar. Y verás, corazón, como todo empieza a trabajar en favor tuyo. Bueno, ni las plantas se secan, ni la pintura se daña, ni nada sale de la función. Versus lo contrario, ¿verdad? Cuando le mandamos energía tan negativa, densa, es que está muy chiquito, es que está muy feo, es que quiero esto. Todo alrededor de nosotros habla de nuestra energía y hay entidades que se asocian a nosotros. Corazones, déjame tus comentarios. Un fin de semana mágico, sin duda, para mí, para la manada cuántica. Y nos vemos prontito. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.